Bienvenidos a Mis Palabras No Pasarán. Cielo y tierra desvanecerán, tu palabra permanecerá. El programa donde emitimos las exposiciones bíblicas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Cada episodio nos acerca a las enseñanzas eternas de hombres de Dios que, aunque ya no estén entre nosotros, dejaron un legado de sabiduría y fe basado en la palabra de Dios. Porque todo es de Él, y por Él y para Él, a su nombre sea la gloria. Te invitamos a unirte a nosotros los días domingos, martes y jueves a las 15 horas, donde expondremos un tema por semana. Comenzamos cada domingo. Prepárate para ser edificado y fortalecido en tu fe mientras escuchas las profundas y transformadoras enseñanzas de estos grandes siervos de Dios. Por gracia y verdad, tu buena compañía. Muy buenas tardes, estimados amigos, estimados oyentes. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio que se llama Mis Palabras No Pasarán. Este espacio pretende demostrar que las verdades bíblicas, la bendita palabra de Dios, no reconoce ni de tiempos, ni de edades, ni de costumbres, ni de culturas. Es siempre actual, siempre vigente, y sus verdades, el glorioso evangelio que ella presenta, es aplicable a cualquier época que los hombres transitamos en este mundo. Es por esa razón que los días jueves y también los martes, obviamente, traemos a este espacio escritos, sermones, prédicas de hombres de Dios que transitaron tiempos antiguos, siglos atrás, y que nos han dejado enseñanzas que son verdaderamente útiles incluso para este hipertecnificado siglo XXI. A partir de hoy vamos a comenzar con una obra, con un escrito del doctor Martyn Lloyd-Jones que se llama Del temor a la fe. Es un estudio sobre la profecía de Habacuc, donde nuestro hermano busca interpretar los hechos de la historia a la luz de esta profecía. Así que los invito a que estemos atentos. Son una serie de 6 mensajes más la introducción. Vamos a transmitir, vamos a entregar toda la obra, así que les invito a que a partir de hoy podamos separar este tiempo para escuchar o para considerar lo que tiene para decirnos nuestro hermano. Así que ahora vamos a poner en el aire una alabanza cristiana mientras nos acomodamos, y luego vamos a ir ya de lleno a la introducción de esta obra que se llama Del temor a la fe. Escuchemos entonces esta alabanza cristiana. Como huérfano sin hogar, sin herencia en oscuridad, me llamaste de tinieblas a tu luz. Ahora soy tu hijo. Fui lavado con tu sangre, revestido de tu rectitud, con tu sello puesto en mi corazón. Ahora redimido, peregrino soy, extranjero aquí, cielo y tierra pasarán, pero me espera un reino inconmovible.
En el camino tu evangelio anunciaré. Hasta escuchar bien hecho, ven mi siervo fiel, entra en mi gozo. Estás escuchando Mis Palabras No Pasarán. Aquí estamos nuevamente. Como les dije, vamos a comenzar con esta obra que se llama Del temor a la fe, un estudio sobre la profecía de Habacuc, del doctor Martyn Lloyd-Jones. Y hoy vamos a comenzar con la introducción de esta obra. La introducción, él le puso el título El misterio de los procesos históricos. Así que vamos a escuchar lo que nuestro hermano tiene para decirnos. Dice así: existen muchos y variados problemas relacionados con la vida de fe. No se nos promete en la Biblia que como cristianos nuestra vida estará exenta de dificultades y pruebas. Existe un adversario de nuestras almas que está siempre activo. Su gran objetivo es desanimarnos y, si es posible, aún lograr que renunciemos a la fe. Presenta diversas tentaciones a nuestra mente, recurre a cualquier cosa que pueda debilitar nuestra fe. Uno de los problemas que mayor ansiedad provoca en la esfera de la fe es lo que podríamos llamar el problema de la historia, o cómo interpretar los hechos de la historia. Muchas personas en este tiempo se encuentran perplejas al enfrentar la situación histórica. Tengamos en cuenta que nuestro hermano pertenece al siglo XX, ¿sí? No siempre ha sido así. Hacia el final del siglo pasado, y quizás hasta 1914, la dificultad principal que asediaba a aquellos que pertenecían a la fe no era el problema de la historia, sino el problema de la ciencia. En esa época, el ataque a la fe se basaba en la autoridad de los científicos y sus descubrimientos. La dificultad entonces radicaba en poder reconciliar las enseñanzas de la Biblia con los hechos observados en la naturaleza y las diversas afirmaciones de la ciencia. Por supuesto que existe hoy en día personas que todavía están perturbadas por este problema. Pero no es en términos generales el problema principal. El viejo conflicto entre la ciencia y la religión está en realidad pasado de moda. Los propios científicos lo han dejado en el pasado al rechazar en su mayor parte las nociones materialistas y mecánicas que gobernaban la mente científica popular hasta hace algunos años. Recientes teorías y descubrimientos han desterrado tales nociones en el área de la física y hemos presenciado en nuestro tiempo cómo más de un científico de relevancia ha tenido que admitir que se ha visto impulsado a creer que existe una mente detrás del universo. No es pues el problema científico, sino el problema de la historia el que ahora produce la ansiedad. Este es el problema de los problemas en este siglo XX. Por lógica, surge como resultado de los eventos de este periodo. Nuestros padres y en mayor grado nuestros abuelos no estaban preocupados con el problema de la historia porque la vida se vivía cómodamente y según muchos pensaban, se progresaba hacia una maravillosa meta de perfección. La tierra prometida estaba por alcanzarse. Debían seguir pausadamente y pronto arribarían. Sin embargo, en los últimos años hemos sido sacudidos por el curso de los eventos de la historia, ¿no? Recordemos que está escribiendo en una época cercana a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y ante estos conflictos muchos han experimentado que su fe ha sido probada gravemente. Por ejemplo, han encontrado difícil el poder dar una explicación a 2 devastadoras guerras mundiales, pues tales eventos parecen ser incompatibles con la enseñanza bíblica acerca de la providencia de Dios. Debemos establecer de inmediato que este problema jamás debería haber conducido
a sentirnos turbados o perplejos. No hay excusa para ello, precisamente en vista de la clara enseñanza de la Biblia al respecto. En un sentido, tampoco ha habido jamás excusa para estar preocupados por la ciencia y su aparente choque con la religión. Pero hay menos excusa aún para estar perturbados por el problema de la historia, porque la Biblia lo expone en la forma más clara posible. ¿Por qué es entonces que afecta a tantas personas? La razón principal parece radicar en que hay personas que utilizan la Biblia en un sentido muy restringido, como si fuera exclusivamente un libro de texto sobre salvación personal. Muchos parecen creer que el único tema de la Biblia es el de la relación personal del hombre con Dios. Por supuesto que es uno de sus temas centrales, y damos gracias a Dios por la salvación que nos ha dado, sin la cual quedaríamos en la peor desesperación. Pero este no es el único tema de la Biblia. En efecto, podemos llegar a decir que la Biblia ubica el tema de la salvación personal en un contexto más amplio. En última instancia, el mensaje central de la Biblia está vinculado con la condición del mundo entero y su destino. Y tú y yo, como individuos, somos parte de este contexto mayor. Es por eso que comienza la Biblia con el relato de la creación del mundo y no con la del hombre. El problema está en que tenemos la tendencia de ocuparnos con nuestro propio problema personal, mientras que la Biblia comienza más atrás, colocando todos los problemas en el contexto de esta perspectiva mundial. Si no reconocemos que la Biblia contiene esta particular perspectiva del mundo, no es de sorprender que el presente estado de cosas nos lleve a desesperar. Si leemos a través de toda la Biblia y tomamos conciencia de su mensaje, en lugar de elegir algún salmo preferido o el Sermón del Monte o nuestro evangelio favorito, descubriremos que contiene una profunda filosofía de la historia y un particular enfoque del mundo. Nos permitirá entender lo que está ocurriendo en nuestro tiempo y que ninguno de los acontecimientos de la historia deja de tener su lugar en el programa divino. La grande y noble enseñanza de la Biblia está relacionado con todo el mundo y su destino. En el libro del profeta Habacuc tenemos una perfecta ilustración de esto. El profeta afronta el problema de la historia de una manera sumamente interesante, no como una teoría académica o un enfoque filosófico de la historia, sino como la perplejidad personal de un hombre, que en este caso es el propio profeta. Escribió este libro para relatar su propia experiencia. Aquí tenemos a un hombre que estaba muy perturbado por lo que estaba ocurriendo. Estaba ansioso por poder reconciliar lo que estaba viendo con lo que él creía. El mismo enfoque del problema se encuentra en otros pasajes de la Biblia, particularmente en los Salmos, y cada uno de los profetas trata ese mismo problema de la historia. Pero no solo los libros del Antiguo Testamento se ocupan de él. El lector atento lo hallará también a través de todo el Nuevo Testamento. Encontrará que el Señor está dando su visión previa de la historia, y en el libro del Apocalipsis hallará otra visión anticipada de la misma y de la relación de nuestro Señor resucitado y de la Iglesia cristiana con esa historia. Deberíamos tomar conciencia de que el problema de la historia es el gran tema de las Sagradas Escrituras. Al enfocar el estudio del libro de Habacuc, podemos en primer lugar considerar la situación que el profeta enfrentaba, de manera personal. Luego podremos proceder con la deducción de ciertos principios. De esta manera veremos que en esencia
Todo lo que le causaba ansiedad al profeta es precisamente lo que está preocupando a tantas personas hoy día al procurar relacionar todo lo que está ocurriendo a su alrededor con la enseñanza de las Escrituras y particularmente con la doctrina respecto a la persona y el carácter de Dios. El profeta vio a una Israel en una condición de profunda decadencia. Se había apartado de Dios y lo había olvidado. Se había entregado a falsos dioses y a prácticas indignas. No nos sorprende que tuviera que exclamar: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? ¿No? Y está pensando en su propia nación y pueblo. ¿Y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Habacuc 1, 2 al 4. ¡Qué cuadro terrible! El pecado, la inmoralidad y el vicio se practicaban en forma desenfrenada, mientras que los que estaban en autoridad y se les había confiado el gobierno eran negligentes e indolentes. No aplicaban la ley con equidad y honestidad. La ilegalidad reinaba por doquier, y cuando alguno se aventuraba a quejarse con el pueblo tal como lo hizo el profeta, las autoridades se levantaban para sojuzgarlos. La declinación religiosa había producido, como siempre, una degeneración moral y política. Tales eran las condiciones alarmantes que tuvo que enfrentar el profeta Habacuc. Tal situación constituía un verdadero problema. Por una parte, no podía comprender por qué Dios lo había permitido. Había estado orando a Dios por el problema, pero Dios no parecía responderle. De ahí su perplejidad cuando dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Desafortunadamente para el profeta, esto era solo el principio de sus problemas, pues a continuación de su queja de que Dios no le había oído o contestado sus plegarias, Dios sí le contestó, pero de una manera totalmente inesperada. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aunque cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Es la respuesta de Dios en Habacuc 1, 5 y 6. Virtualmente Dios le decía al profeta: muy bien, he estado escuchando tus ruegos todo el tiempo y ahora te diré lo que voy a hacer. Voy a levantar a los caldeos. Los caldeos eran para esa época un pueblo muy insignificante comparado con los asirios, quienes fueron los grandes contemporáneos de Israel. Así tenemos que Habacuc, ya perplejo con el hecho de que Dios había permitido la iniquidad en su propia nación, tiene que oír la declaración de parte de Dios de que Él propone levantar un pueblo totalmente pagano e impío para conquistar la tierra de Israel y castigar a su pueblo. El profeta quedó totalmente abrumado. Este es el problema que hemos de estudiar en los próximos capítulos. Esta es la introducción, ¿no? Personalmente, tengo que decirle, me llama poderosamente la atención esta perspectiva que tiene Martin Lloyd-Jones acerca de cómo interpretar las Sagradas Escrituras, ¿no? A la luz de la historia que nos está ocurriendo cada día. Nuestro hermano escribió en el siglo XX, no muchos años atrás, no más de 100 años atrás, ¿sí? Y él veía toda esa realidad que se estaba viviendo en ese momento y la manera como las personas trataban de
de conciliar esa realidad con las Sagradas Escrituras, ¿no? Y nos trae a nuestra consideración esta profecía de Habacuc, ¿no? Y usted habrá notado, en la profecía de Habacuc, el contexto histórico no se diferencia mucho, ¿no?, de lo que estamos viviendo ahora. Cuánta inmoralidad, cuánta indolencia por parte de las autoridades ante esa inmoralidad, ante esa corrupción, ¿no? Y pareciera como que estamos en una situación similar. Así que bueno, este estudio de la profecía de Habacuc va a ser de bendición también para nosotros, ¿sí? El hermano presenta luego el bosquejo que va a presentar de su estudio, ¿sí? Él lo presenta de la siguiente manera. Él dice en el capítulo 1 del 5 al 11, Dios le dice al profeta lo que está por hacer. Revela el poder del terrible enemigo de Israel y de la devastación que dejará tras de sí. Describe la arrogancia del enemigo y su orgullo al atribuir a su Dios y a su propia grandeza el secreto de su éxito, ¿sí? Después, en el punto B dice, desde el capítulo 1 al 12 hasta el 2.1, vamos a ver la manera en que el profeta lucha con este problema. El resto del capítulo está dedicado al proceder benévolo de Dios con Habacuc y la manera en que él le permite entender la situación global. Dios le da una maravillosa intervención de la filosofía bíblica y de la historia de cómo estas dos cosas deben reconciliarse con su santidad y grandeza y cómo finalmente todo será consumado a la perfección, ¿sí? Después dice, el capítulo 3 describe la reacción del profeta ante esa revelación, o sea, es el bosquejo que va a ser nuestro hermano. Así que el próximo jueves vamos a ver el capítulo 1 de esta obra, se llama El extraño proceder de Dios. Pero quedémonos ahora con la introducción que hemos leído de esta obra y consideremos, ¿no?, la historia a nuestro alrededor, cómo se va sucediendo, pero tengamos en cuenta esto: el Señor, nuestro Dios, está en control de todo. El curso de la historia no le es ajeno a él. Su pueblo, el pueblo que él ha redimido, que está compuesto por los verdaderos redimidos, aquellos que él ha escogido para salvación, están siendo siempre cuidados por él, y eso es una gran bendición que gozamos los hijos de Dios, ¿sí? Así que los espero el próximo jueves. Habremos de introducirnos entonces al capítulo 1 de esta obra sobre la profecía de Habacuc del doctor Martin Lloyd-Jones, ¿sí? Por el momento eso es todo, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Ayudador por siglos fiel, mi esperanza en lo porvenir, refugio en medio de la tempestad, el que confía encuentra en ti su paz. Dios ayudador por siglos fiel, tus pensamientos quién puede entender, tu voluntad perfecta y buena es, obrando todo para nuestro bien. Creo, ayúdame a creer. Dios ayudador por siglos fiel, mi esperanza en lo porvenir. Tú ves lo más profundo de mi ser, y toda mi maldad conoces bien. Dios ayudador por siglos fiel, a donde yo de ti pudiera huir, la oscura noche me podrá cubrir, aun las tinieblas rozan para ti.
del enemigo eres mi defensor, y en mi debilidad mi guardador. Dios ayudador por siglos fiel, mi vida escrita en tu libro está. Sé que tu gracia es mi seguridad, me hará perseverar hasta el final, hasta llevarme al fuego. Y así, estimados oyentes, llegamos al final de nuestro espacio. Mis palabras no pasarán. Hemos dado inicio, como usted ya bien ha escuchado, a esta obra del doctor Martyn Lloyd-Jones, del temor a la fe, sobre la profecía de Habacuc, que no cabe ninguna duda será de gran bendición para nosotros y habremos de sentir el consuelo que dan las Escrituras a quienes vivimos en medio de una generación que, como lo define la palabra de Dios, es maligna y perversa, ¿no? Descansamos siempre en el control que nuestro Dios tiene sobre todas las situaciones que se han vivido a través de la historia, de la cual no somos exentos, estimados amigos nosotros. Que el Señor entonces nos acompañe en esta semana y nos encontraremos el próximo jueves en el mismo horario a las 3 de la tarde en esta su emisora que se llama Gracia y Verdad, y en este su espacio, su programa que hemos llamado Mis Palabras No Pasarán. Será hasta el jueves. Que el Señor lo bendiga con su bendita palabra. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón. Y así llegamos al final de otro inspirador episodio de Mis Palabras No Pasarán. Durante este tiempo hemos sido enriquecidos por las enseñanzas de reconocidos expositores reformados que ya están con el Señor. Dios ayudador por siglos fiel, mi vida escrita en tu libro está. Que sus palabras continúen resonando en nuestros corazones y guiándonos en nuestro crecimiento espiritual. Hasta la próxima en Mis Palabras No Pasarán.